el punto donde se cruzan los tres rayos, ahí es donde se dibuja la imagen. Aquí se están cruzando los tres rayos que ya van de regreso. Este es el 1, el que ya va de regreso, el verde es el 2 y el azul, acuérdense que viene y regresa en la misma dirección. En el punto de cruce, ahí dibujamos al objeto. Entonces, el objeto se dibuja del eje hacia arriba. Siempre lo vamos a dibujar así. En la punta de la flecha dibujamos los rayos y en el punto de cruce, lo mismo que dibujé del eje hacia arriba, dibujaría aquí del eje hacia abajo. ¿Por qué hacia abajo? Porque el punto de cruce quedó abajo. Ok, entonces así estaríamos resolviendo un trazo de rayos para el método gráfico. ¿Sí? Bueno, voy a borrar aquí. Ok, entonces esos son los tres rayos que vamos a dibujar. Ahora, en el método analítico necesitamos usar una ecuación. Tenemos dos ecuaciones. Una para definir a qué distancia se va a formar y esta también me sirve para conocer qué tipo de imagen va a ser, si va a ser real o virtual. Y la otra ecuación me va a servir para calcular el tamaño de la imagen. Y también me va a indicar su posición, si está derecha o de cabeza. Ok, entonces, por ejemplo, cuando hacemos el dibujo, pues yo ya al visualizar la imagen ya puedo dar sus características. Yo puedo ver aquí en el dibujo las medidas. Voy a poner una donde me dé una medida exacta. Por ejemplo, aquí. Aquí donde está la imagen, yo podría decir que la imagen es real porque está enfrente del espejo, está de cabeza o invertida. Su tamaño es 2, porque aquí el rayo 2 me indica está justo en el 2. Y su posición o su distancia es de 5 con respecto al espejo. Entonces, esas son las características que yo tendría que escribir respecto a la imagen. La imagen formada está invertida, es real, se forma a una distancia de 5 centímetros del espejo y su tamaño es de 2 centímetros, suponiendo que fueran unidades en centímetros. Ahora, con la ecuación yo simplemente tendría que usar las dos fórmulas y sin necesidad de hacer el dibujo, yo podría obtener las características de la imagen. Entonces, las características de la imagen yo tengo que dar 4 datos respecto a ella. Entonces, vamos a hacer estos dos ejemplos. Son 2, aunque en realidad son 4, porque el ejemplo 2 tiene 3 incisos. Ok, entonces voy a tomar unos minutos para hacerlo gráficamente. Voy a empezar con el primero. Dice, se coloca un objeto de 25 centímetros de altura. Entonces, aquí en GeoGebra, voy a tomar mi objeto y lo voy a poner de 25 centímetros. Voy a usar la escala, pues, de 10, 1 a 10. En lugar de 25, estoy marcando aquí en GeoGebra 2.5 de altura, de altura. Frente a un espejo convexo, entonces como el espejo es convexo, tiene que estar del otro lado.
entonces del otro lado. El radio de curvatura es de 6. Radio de curvatura. Si el radio de curvatura es de 60, quiere decir que el foco es de 30. ¿Se acuerdan que el foco siempre es la mitad del radio? Entonces aquí tienes el foco. Tú lo puedes marcar si es de 4, 5, 6. En este caso coincide que es de 3. Y me piden las características de la imagen formada cuando el objeto está colocado a 45 centímetros del espejo. Entonces el objeto se coloca a 45 y su tamaño es de 25, ¿verdad? Ok, ya tengo ubicado el objeto, no sé si alguien tenga alguna duda. El objeto ya está ubicado, de aquí a acá miden 45, que es la distancia, y de aquí a acá miden 25, que es la altura del objeto. Ok, entonces, para no fallarle, podríamos usarlo aquí directamente. La altura, aquí tiene 2.54, le voy a poner 2.50 y aquí es 4.5. Y así ya me queda exacto. El foco está en -3, la altura 2.5 y la distancia, esa es la distancia 4.5. ¿Okay? Entonces, ya que tengo esto, ya puedo registrar los datos de la imagen. Lo que yo voy a registrar es decir que la imagen observada es, y tengo que registrar 4 cosas. Tengo que decir que esta derecha es virtual. Virtual porque está atrás del espejo. Mide o su altura es también. Su altura me la da aquí. H es 1. Y estamos usando escala 10, entonces la escala serían 10 centímetros en lugar de 1. Y se forma a una distancia de S' es la distancia. Si es menos 18, los usamos positivos, 18 centímetros. ¿Okay? Sale negativo porque está atrás del espejo. Ok, y entonces esta sería la solución en el método gráfico para el ejemplo 1. Ya ustedes pues toman la captura y lo pegan en su cuaderno. El texto lo pueden escribir. Esto lo pueden escribir a mano, no necesita ir escrito. De hecho, lo escriben a mano, nada más toman la captura de la imagen, remarcan las líneas ya con color para que se vean bien. O sea, pueden hacer la impresión en blanco y negro y ya después remarcan cada línea a color. Esta sería la respuesta al ejemplo 1. ¿Alguna duda, chicos? Ahora, haríamos ese mismo ejercicio, pero usando las fórmulas. ¿Ok? Voy a irme al escritorio para hacerlo con la fórmula. Voy a apagar un momentito mi video. Me voy a ir directamente a la
fórmula de distancia. Una es para distancia y la otra es para tamaño de imagen. Tamaño o altura, ¿sí? Para la distancia, bueno, aunque aquí estamos usando P y Q, se los voy a poner ya despejado por el tiempo. La distancia a la imagen es la letra Q. Q es lo que me va a indicar a qué distancia se formó. Si despejamos esa fórmula que está ahí, me queda P por F entre P menos F. Entonces, ¿qué es P? P es, aquí les puse, la distancia al objeto, la distancia a la cual se coloca el objeto. Si recuerdan, el objeto está colocado en el ejemplo 1 a 45 centímetros. Entonces, para el ejemplo 1, P vale 45 y el foco vale menos 30. ¿Por qué menos 30? Porque el punto C vale 60, ya habíamos dicho. Para un espejo convexo, aquí se los puse, para un espejo convexo, ¿dónde lo puse? Acá está. Espejos convexos o divergentes, el foco es negativo. Como el ejemplo 1 se trata de un espejo convexo, entonces el foco es negativo. Y me falta el dato de Y. ¿Qué es Y? Y aquí se los puse, es la altura del objeto. Que la altura del objeto para el ejemplo 1 es 25. Entonces, en el método analítico, solo tenemos que aplicar la fórmula. U es igual a P por F 45 por menos 30 entre P menos F, 45 menos 30. Si me ayudan, por favor, con su calculadora. Lo que te salga lo divides entre, pues realmente aquí va a ser una suma, la suma de ellos, 75. Arriba es multiplicación y abajo sería suma por este menos por menos. Menos 18. Menos 18 centímetros, ¿ok? Bueno, entonces, de acuerdo aquí, dice que si Q es negativa, porque me salió negativa, si Q es negativa me indica que la imagen es virtual. Entonces, con el valor de Q yo voy a escribir. Recuerden que Q me indica la distancia. El valor de Q me indica la distancia y su signo me indica si es real o virtual. Entonces, de acuerdo al resultado del valor de Q, decimos que la imagen se forma a una distancia de 18
y es virtual. ¿Okay? No me importa tanto que sepas aplicar una ecuación, sino que sepas qué significa ese resultado. Recuerden, les decía que tienen que dar 4 datos respecto a la imagen. Su distancia y el tipo de imagen. Llevo 2. Los otros 2 datos los voy a sacar con la otra fórmula. La otra fórmula que es para calcular tamaño. No se va a usar completa porque solo necesito el tamaño de la imagen y voy a usarla así. Menos Q sobre P igual a Y' sobre Y. De esta fórmula, lo que me interesa calcular es Y'. Y' es el tamaño de la imagen. ¿Ok? Q, P y Y ya los tengo. Q, P y Y. Son 3 datos que ya tengo. Entonces, con una regla de 3 puedo calcularlo. Menos Q, o sea, menos 18. Entre P, y P vale 45, igual a Y' entre Y y Y vale 25. Entonces, aplicamos una regla de 3, menos por menos, pues va a quedar positivo, este por este entre este. 18 por 25 entre 45. $10 positivo, ¿verdad? Ok, entonces con ese dato de 10 escribo las otras 2 características de la imagen. De acuerdo a ese 10, la imagen tiene una altura de 10 centímetros. Ahora, el valor de Y' me salió positivo. Si Y' es positiva, significa que la imagen está derecha. Y está derecha. Ok, entonces ya registré la altura y la posición. Altura y posición, distancia y tipo de imagen. Son las 4 cosas que siempre debo de registrar en las características de la imagen. ¿Qué es lo que me pidieron aquí? Determinar las características de la imagen. Ok, entonces, método analítico, aplico 2 fórmulas. Esta es la fórmula para distancia y esta es la fórmula para altura o tamaño. Voy a poner altura. Altura de la imagen. ¿Okay? Aplico las fórmulas y con los resultados indico las características. En realidad, el caso no es aplicar las fórmulas. El caso es decir las características. De acuerdo a los resultados de las fórmulas, tengo que escribir las características. En el método gráfico, lo importante, bueno, sí es saber hacer los trazos, que en presencial los haríamos sin GeoGebra, los haríamos acá en pizarrón, pero por el tiempo pues ya no lo voy a hacer. Lo importante es saber interpretar este dibujo. O sea, en GeoGebra ya está hecho, pero ahora lo tengo que interpretar. Hace rato lo escribí y ya no lo quise. Y bueno, se me borró el texto que puse, pero si recuerdan, escribimos todo con respecto a la imagen. ¿Qué observas de la imagen? ¿Sí? Entonces, todo lo describimos de aquí a la imagen. ¿Okay? La imagen está derecha,
es virtual porque está atrás del espejo. La imagen tiene una altura de, recuerden que aquí dice 1, pero en realidad es 10 porque esto está hecho a escala. Y se forma a una distancia de, aquí se ve claramente que estás muy cerquita del 2. La ventaja es que aquí me ponen el dato que es 1.8, es decir, 18. Y coincide exactamente con esto. La distancia formada es 18 y el tamaño o altura de la imagen es 10. Real, perdón, virtual y derecha. Ok, entonces, método gráfico, me tienen que escribir las características de acuerdo a lo que observan aquí en la posición de la imagen. ¿Alguna duda, chicos? Cuando tenemos un espejo cóncavo, la imagen cambia dependiendo de la distancia. En un convexo no. En un convexo cambia un poquito la altura y la distancia, pero en un convexo la imagen siempre es real, derecha, y cambia un poquito la distancia y su altura, pero siempre es más pequeña. En cambio, en un cóncavo no. Necesitaría una clase más para que podamos hacer esto. Yo les encargaría que hagan esto, el ejemplo 2, en forma gráfica aquí en GeoGebra, para que yo mañana les pueda resolver dudas. Mañana tengo con ustedes. No, tendría que ser el jueves. El jueves nos conectaríamos para que yo les ayude con sus dudas. Lo que hay que hacer es lo mismo. Ahora el espejo es cóncavo, entonces el objeto debe estar en la curva de adentro. Y pongo aquí las medidas de acuerdo a lo que está en los cuadros es lo que ustedes pueden modificar. De acuerdo al enunciado del problema, ponen aquí. Aquí S es la distancia, H es la altura y BF es el foco. Entonces, estos lo pueden cambiar para observar, ¿sí? La imagen formada, y el método analítico es igual, las mismas fórmulas. Lo único es que en el espejo cóncavo, el foco es positivo. En el convexo es negativo, en el cóncavo positivo. Las fórmulas se usan exactamente igual. Entonces yo les pediría que hagan el ejemplo 2 y el jueves tendríamos clase para que yo les resuelva las dudas. Si ustedes vienen el jueves sin haber hecho nada, pues no van a tener dudas. Entonces no tendría mucho caso que nos conectemos. Y las dudas, el día jueves en la noche, pues ya no las voy a poder resolver. Ok, entonces el día jueves a la hora de clase nos conectaríamos para que yo les pueda apoyar con las dudas que tengan. Entonces, del ejemplo 2, por ejemplo, la altura es 20, pondrían 2. El radio es 40, entonces si el radio es 40, el foco es 20. Y en el inciso A, la distancia es 50, es decir, 5. Entonces, eso es lo que haríamos acá. El foco es 20. Hay 2, le dejo. La altura, ¿alguien se acuerda cuál era la altura? No. La altura es 20 y la distancia es 5. La altura es 20, es decir, 2. Y la distancia es 5.
está ubicado a 5 centímetros, su altura es 2, acá está, vemos cómo esta línea pasa justo por el 2, y aquí está la imagen. Entonces de la imagen ya escribes las 4 características. Observamos que la imagen está derecha, está atrás del espejo, por lo tanto la imagen es virtual. De hecho aquí tienes acordeón, virtual derecha. ¿Qué altura tiene? Su altura es 5.7 centímetros. Recuerden que estamos en escala. Y se forma a una distancia de 14.3 centímetros. Eso es lo que tiene. Eso le iba a decir, ahí eso iba a ser positivo, ¿no? Todos los datos los escribes positivos. Si te fijas, yo aquí, aunque este salió negativo, lo puse positivo. Todo lo ponemos positivo. Los signos resultan por el tipo de imagen y la posición. Okay. Entonces, en el texto todo lo redactas o lo escribes positivo. Entonces, aquí yo escribiría imagen se forma a una distancia de 14.3 centímetros. Su altura es 5.7 centímetros. Es esta derecha y es virtual. ¿Sí? 4 cosas de acuerdo al dibujo, de acuerdo al método gráfico. ¿Ok? Y ya es con esos datos, sustituyen valores en las fórmulas y de acuerdo a esto me escriben sus características. En realidad yo lo que considero son las características. ¿Ok? Que esto esté bien escrito de acuerdo al dibujo o de acuerdo a los resultados en las ecuaciones. ¿Ok? Entonces esa sería su tarea, que los hagan para que el jueves yo pueda resolverles las dudas.